Cordial saludo para todos. En el día de hoy les voy a presentar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo por COVID de la ES Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango. Es importante aclarar que este protocolo está basado en la resolución 1155 de 2020. Aquí van a encontrar una tabla de contenido con cada uno de los aspectos que se trabajan en el protocolo. Bueno, el objetivo de este protocolo es orientar a todo el personal de la ES Hospital San Juan de Dios de Ituango en las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el ejercicio de las diferentes funciones de la institución, dentro de las que se incluyen actividades asistenciales, administrativas, de apoyo, vigilancia, alimentación, entre otras, con el fin de disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2 de humano a humano durante la atención en salud. Tenemos unas medidas generales de bioseguridad como lo son la higiene de manos. Esta higiene de manos aplica a todo el personal, a todas las personas que ingresen a la institución, ya sean proveedores, usuarios u otras personas pues, que colaboren como con la actividad de la ESI. Bueno, tenemos los 5 momentos del lavado de manos. Recordemos que el primer momento es antes de tocar al paciente, el segundo antes de realizar una tarea limpia o aséptica, el tercero es después del riesgo de exposición a líquidos corporales, el cuarto es después de tocar al paciente y por último tenemos después del contacto con el entorno del paciente. El lavado de manos se debe realizar acorde con lo que nos recomienda la OMS. Importante que todos los que hagamos parte de la S tengamos muy claro cómo lavarnos las manos. Bueno, aquí tenemos el aspecto de limpieza, desinfección y esterilización. Ese es un componente bastante amplio, por lo cual está de manera anexa, ¿cierto? Entonces, para acceder al anexo, debemos darle control y clic normalito. E inmediatamente se nos va a abrir, pues, como todo lo que tiene que ver con el procedimiento de limpieza y desinfección. Bueno, esto es importante que cada uno le dé, pues, como la revisadita. No me voy a detener acá. Continúo aquí con elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal, adoptamos las recomendaciones que los lineamientos nos dan. Aquí esto es unas infografías realizadas por la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces nos dice que hay 3 tipos de kits. Nosotros como Comité de Infecciones Intrahospitalarias añadimos otros. Entonces vamos a mirar cada uno. El primer kit está recomendado para las actividades y procedimientos con generación de aerosoles. Entonces tenemos que utilizar gorro, protección ocular, gafas o careta. Tenemos acá el tapabocas N95. Recordemos que nosotros utilizamos un tapabocas quirúrgico para proteger este N95. Tenemos guantes, bata, uniforme, zapato cerrado. El kit 2 tiene lo mismo que el anterior y la diferencia se encuentra en la mascarilla. Aquí no va a haber mascarilla N95 sino mascarilla quirúrgica. El kit 3 está recomendado para el personal administrativo que atiende pacientes no COVID. Entonces tenemos protección ocular, protección para nariz y boca. En las manos vamos a realizar el lavado de manos y vamos a tener un zapato cerrado. Nosotros le agregamos acá el gorro. Ya sabemos pues que las personas que están en admisiones, atención a usuarios, lo están utilizando desde hace varios meses ya. Bueno, en este protocolo se contemplan 6 kits. Vamos a mirar uno a uno. El primer kit está compuesto entonces por gorro, tapabocas N95 y el tapabocas quirúrgico para la protección, gafas, careta, guantes, uniforme, bata, botas o zapatos cerrados. Este kit va a ser utilizado por el personal asistencial que atiende en sala COVID, personal que atiende en la morgue, servicios generales cuando ingresen pues a sala COVID, cuando estén en urgencias y cuando estén en odontología. Tenemos acá actividades de PIP que generen aerosoles y todo traslado de paciente, el personal de asistencial deberá llevar su N95. El kit 2 está compuesto por gorro, tapabocas, gafas o careta, guantes, uniforme, bata, botas o zapato cerrado y está pues descrito para las personas que están en consulta externa y urgencias.
También para el personal de servicios generales cuando realicen aseo rutinario, ya sabemos pues que en las áreas que no impliquen odontología, urgencias ni sala COVID. Tenemos el kit 3 que está compuesto por gorro, tapabocas, gafas o careta y está orientado para las personas administrativas que atienden usuarios. Tenemos el kit 4 que está compuesto por mascarilla, gafas o careta, batas y guantes y está pues orientado para las personas que están en laboratorio, para el conductor cuando haga sus veces de camillero y ya. El kit 5 está compuesto por mascarilla, gafas o careta y bata y está dirigido para las personas, para los conductores cuando trasladen pacientes, para el personal de salud pública y de APS en atención a pacientes, usuarios mejor, y para actividades de PIP que no generen aerosoles. Bueno, tenemos el kit 6 que está compuesto por mascarilla y le agregamos las gafas o caretas solo para los porteros. Entonces tenemos que los administrativos sin atención a usuarios van a usar pues su mascarilla, los porteros ya sabemos que le agregamos las gafas, conductores cuando estén sin traslado de pacientes van a tener solo su mascarilla, el personal de salud pública y APS cuando realicen actividades administrativas van a estar entonces con su respectivo tapabocas. Bueno, aquí una nota importante. Todo ingreso a sala COVID se realizará con tapabocas N95 y se utilizará acorde con las indicaciones de uso. Este N95 deberá ser cubierto con una mascarilla convencional para protegerlo, ya todos sabemos pues como esto, y poder utilizarlo según el tiempo de uso adecuado. Tenemos que el traslado de pacientes, como lo mencioné pues en la tablita, todo el personal asistencial deberá llevar su N95. Aquí encontramos en el anexo 2 la guía para el uso de los elementos de protección personal. Entonces el mismo ejercicio, le vamos a dar control y clic y se nos va a habilitar la guía de cómo utilizar los elementos de protección personal. Bueno, aquí tenemos entonces la infografía, ustedes ya la conocen, pero tiene unas adaptaciones, entonces es importante pues como revisarla. Bueno, tenemos acá las medidas locativas en el manejo de residuos y equipos de trabajo. Entonces, lo primero es que se debe evitar que los visitantes utilicen áreas destinadas para el descanso de trabajadores de la S. Tenemos que para la realización del triaje inicial a toda persona que consulte en el ámbito de urgencias, la atención se hará en carpa localizada pues, en la entrada junto a la portería de la S. El portero será el encargado pues, del primer contacto con el paciente, indagará hacia qué servicio de la S se dirige, si atención de urgencias u otros servicios, ya sabemos, se dirige pues como a la carpa. Independientemente del paciente y hacia qué servicio se dirija, realizará las preguntas de verificación de la lista de síntomas para sospecha de infección por COVID, tomará la temperatura y realizará desinfección de manos con alcohol al 70%. Si el portero identifica que el paciente presenta algún síntoma relacionado con COVID-19 o la temperatura es mayor a 37.5 grados, se le informará de inmediato al personal que se encuentra en carpa. Si por alguna razón el personal que se encuentra en carpa en ese momento pues tuvo que desplazarse hacia algún lado o no está por alguna cosa, entonces se comunicará con el servicio de urgencias. En la carpa se contará con personal capacitado de clasificación de traje, ya sea médico, enfermera jefe o auxiliar de turno, el cual realizará las preguntas de la lista de síntomas para sospecha de infección por COVID, tomará la temperatura y realizará desinfección de manos con alcohol al 70%. Además, realizará la clasificación de triaje de la persona consultante y la redireccionará a la zona de urgencias general o urgencias COVID-19. Si la persona presenta algún síntoma relacionado con la sospecha de infección por COVID-19 y según la clasificación de traje no amerita atención de urgencias, porque es un paciente estable hemodinámicamente, sin dificultad respiratoria, con saturación mayor al 92%, se tomará todos los datos, se verificará nexo epidemiológico y se llenará ficha epidemiológica 346 y se rediccionará a su hogar para aislamiento domiciliario. Se notificará al doctor Juan Camilo Espinal para que se realice la notificación a la DLS y se defina la toma de muestra ambulatoria. Se darán signos de alarmas claros y escritos, recomendaciones de aislamiento en casa, uso de tapabocas e higiene de manos. Si la persona clasificada para la atención de urgencias COVID-19
paciente pues con alteración de signos vitales, de saturación, aumento del trabajo respiratorio, dificultad respiratoria u otros síntomas o signos asociados, se redireccionará hacia la sala COVID-19. Se le abrirá la puerta de acceso a triaje de la sala y se le pedirá que espere ahí hasta la atención por médico de turno. En el anterior caso, se notificará al médico de urgencias que hay un paciente en sala COVID para que sea atendido y se activará el código anexo con la persona de admisiones mediante parlante. La persona encargada del triaje en esta carpa será la encargada de recibir las llamadas en la línea COVID de la S. Responderá a dudas, realizará orientaciones y notificará las novedades o inquietudes al médico de turno de urgencias o al doctor Johnny Maya o al doctor Robertson Orozco. La atención de personas en esta área será realizada con los EPP de Q2 y se seguirán estrictamente los pasos de colocación y retiro de los mismos de la misma forma que el manejo de la habitación número 8. Esto del manejo de la habitación número 8 está pues en la guía anterior que se encuentra en el anexo 2 y se realizará en la misma carpa antes de iniciar la atención y al finalizar la misma según corresponda. Los EPP desechables serán depositados en bolsas rojas rotuladas y llevadas a la zona de residuos de la institución o la zona que corresponda. Se procurará pues el menor número posible de personas en las salas de espera, idealmente solo quien va a ser atendido y en todo caso distribuir y marcar las zonas de tal forma que se logre una distancia mínima de 2 metros entre uno y otro. Hemos estado pues como muy juiciosos con esta parte, ya ven ustedes pues como las zonas delimitadas. Bueno, colocar en la recepción una barrera acrílica lavable fija que proteja al personal de esta área. Los espacios para que el personal asistencial realice el cambio de ropa de calle quedan de la siguiente manera. El personal de odontología realizará el cambio de ropa en cuarto útil al frente del consultorio 5 y el personal médico y de enfermería lo hará en el cuarto de médicos donde se disponen de 6 casilleros para quienes realizan el turno. Este debe ser desinfectado una vez se haga el cambio de ropa. Para el aislamiento preventivo inicial de pacientes con sintomatología sospecha de COVID-19 se deberá llevar a los pacientes a la sala COVID. Elementos de trabajo y de dotación. Entonces es importante pues que se preparen los equipos, elementos, instrumental e insumos para cada atención, previamente la atención pues en salud. Realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización según los protocolos adoptados por la institución, acorde con el proceso de habilitación y los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces aquí tenemos el acceso al manual de limpieza y desinfección. Los elementos de trabajo son de uso individual y se debe evitar el uso compartido de estos. Ya saben que cada uno va a utilizar sus elementos de protección personal. No es que lo va a rotar con el compañero. Bueno, medidas para el manejo de residuos. Entonces, aquí tenemos pues como todo lo que tiene que ver con la parte del manejo de residuos. Voy a pasar aquí un poquito de largo. Importante pues que cada uno cuando tenga en sus manos este protocolo lo revise también. Bueno, actividades y responsabilidades de las ambulancias frente al manejo de residuos. En el manejo de los residuos generados en la atención a ambulancia se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, se deberá asegurar el suministro y uso permanente de EPP de acuerdo a lo establecido en este documento. Garantizar la capacitación en uso de EPP, medidas de precaución, así como los procedimientos de limpieza y desinfección y esterilización definidos por el prestador de servicio de salud. Para realizar el manejo de los residuos en ambulancia se deberá coordinar con los grupos de infecciones intrahospitalarias de la S, donde se entregarán los residuos, productos de la atención en salud, las precauciones especiales a tener en cuenta para el personal que realiza la gestión interna de los residuos. Aislamiento de los residuos. La ambulancia deberá contar con un recipiente plástico de color rojo, liviano, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección, construidos en material rígido, impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico. Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la S. Las bolsas de color rojo, las cuales deben ser de polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada y deben contar con un rótulo donde se indique el nombre del generador. Las palabras residuos biológicos COVID-19 se ubicarán en doble bolsa dentro del recipiente plástico. Y el contenedor para el depósito de residuos cortopunzantes, el guardián. Tenemos acá medidas para el manejo de traslado y disposición final de cadáveres en el ambiente hospitalario. Para esta medida la S cuenta con un protocolo interno de manejo, traslado y disposición final de cadáveres. Aquí también la invitación entonces es acceder al anexo 5, lo mismo,
control y clic. Entonces, para este manejo de cadáveres, la AS también cuenta con una guía y nos va a llevar acá a las orientaciones para el manejo de traslado y disposición final de cadáveres. Entonces, importante que el personal asistencial tenga muy claro lo que dice en esta guía. Bueno, tenemos acá prevención y manejo de situaciones de contagio por COVID-19, medidas de prevención. Entonces, importante que cada uno conozca las tareas, los procedimientos, equipos de trabajo, jornadas o turnos de trabajo del trabajador, los estudiantes en práctica formativa de programa del área de la salud. Sabemos que recientemente empezamos como a volver a incorporar los practicantes, entonces es importante pues que ellos también hagan parte de todo esto que estamos manejando en el protocolo de seguridad. Bueno, esta información permite evidenciar las características de la exposición laboral al coronavirus COVID-19, identificar las condiciones de salud, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio, edad, sexo del talento humano, incluidos los estudiantes que adelanten prácticas formativas. Estas medidas ya lo venimos haciendo con lo del perfil sociodemográfico. Allí cada uno pues indicó qué tipo de enfermedades presentaba, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, miramos si es vulnerable o no para el COVID-19. Bueno, tenemos acá manejo de situaciones de riesgo en la prestación de servicios de salud. Tenemos que actualizar semanalmente la información que expiden las autoridades nacionales o territoriales. Ustedes bien saben que constantemente sacan lineamientos para la atención del COVID-19. Todo el talento humano en salud, estudiantes en prácticas formativas, deberá diligenciar diariamente la encuesta de condiciones de salud de la página ARL Colmena ingresando al siguiente link. Enlace. Ustedes han venido haciendo esa tarea muy juiciosos, sin embargo hay personas que todavía no están llenando la encuesta. En los próximos días vamos a hacer un cruce de información y esas personas que no lo están llenando, pues por favor ponerse como en la tarea porque es muy importante. Eso es un insumo necesario para el sistema de vigilancia epidemiológico por COVID-19. Bueno, aquí nos dan una orientación y es que para las personas que reciban atención, eh, es hacerles una invitación a que actualicen su estado de salud en la aplicación Corona App. Sabemos que por las condiciones del municipio hay algunas personas que no tienen acceso a internet, pero otras sí lo podrían hacer, entonces no es esto como algo estrictamente necesario, pero sí es importante que les comuniquemos que existe esa aplicación y que registren pues su condición de salud. Bueno, todos los colaboradores y proveedores deberán aplicar etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Para ello estamos socializando entonces el presente protocolo y se brindará información por medios como WhatsApp y correo electrónico. Difundir a los trabajadores y estudiantes en prácticas formativas la información sobre directrices impartidas por el Ministerio de Salud en relación con los síntomas de alarma y lineamientos para la preparación y respuesta ante la presencia de COVID-19 en el territorio nacional. Bueno, tenemos acá medidas de vigilancia de la salud del talento humano en salud y de los estudiantes de programas del área de la salud, del personal administrativo de apoyo y alimentación relacionados con la prestación de servicios de salud en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la relación docencia-servicio cuando aplique. Entonces aquí hay unos aspectos muy importantes. Tenemos todo el personal de la S, incluidos pues todos los estudiantes eh, que presenten sintomatología relacionada con el COVID, registrarán todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de su actividad, indicando fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que han tenido contacto en los últimos 14 días y a partir del primer momento de notificación cada día con observancia de las normas sobre tratamiento de los datos personales. Esta información deberá ser diligenciada en el siguiente enlace. Entonces, si alguna de las personas de la S presenta alguna sintomatología relacionada con COVID, van a diligenciar este enlace donde van a describir aquellas personas con las que tuvieron contacto no protegido. Entonces, recordemos aquí el concepto de contacto estrecho. Contacto estrecho es el que se da por más de 15 minutos a menos de 2 metros sin elementos de protección. Entonces aquí se diligenciaría pues como este enlace. Bueno, ya sabemos pues lo de diligenciar la encuesta de condiciones de salud. Seguimos. Para consolidar y mantener actualizada una base de datos completa del talento humano en salud, todo el personal de la S ya debió haber a esta altura diligenciado el perfil sociodemográfico.
Bueno, y si de pronto existe algún cambio con respecto a su condición de salud, informarlo oportunamente. Contar con registros diarios en formato definido por cada servicio. Entonces ya sabemos que para diligenciar esas condiciones de salud lo vamos a hacer en el enlace de la ARL Colmena. Bueno, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el responsable del sistema de vigilancia epidemiológico para COVID-19, que en este caso es Luisa Palacio, deberá coordinar las acciones para la vigilancia de salud del talento humano de la S y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en el presente protocolo, manteniendo permanente comunicación con la ARL en los casos que de pronto se presente algún tipo de accidente con este riesgo del COVID-19. Bueno, fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios. Venimos también haciendo pues un control de temperatura del ingreso, el control que se hace en las inspecciones de uso de EPPs. Entonces aquí estamos cumpliendo como con este aspecto. Se debe contar con un censo actualizado del talento humano en salud que conviven con personas mayores de 70 años. Entonces en los días anteriores les compartí un enlace donde deben diligenciar esta encuesta para obtener esta información. Por favor, aquellas personas que todavía estén pendientes, diligenciarlo. Ese es el enlace. Bueno, para la protección del talento humano se establecerán las medidas especiales acorde con la capacidad de la S, que por sus comorbilidades o por su situación personal sean más vulnerables a la infección con COVID-19. Estas medidas pueden contemplar el trabajo en casa, telemedicina y la reubicación académica o laboral temporal, según corresponda, entre otras. Desarrollar un plan de respuesta para el manejo de posibles casos de COVID-19 que puedan presentarse en el talento humano, estudiantes en prácticas formativas, que permita la activación de los procesos para el manejo, atención y notificación a las entidades competentes. Bueno, aquí están pues como los pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19 dentro del talento humano. Entonces, si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar, se cumplirá con el siguiente procedimiento. Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y llevarlo a sala COVID. Deberá informar si ha estado en contacto estrecho a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin EPP con un caso confirmado de COVID-19. La S debe reportar el caso a la EPS o a la ARL y a la Dirección Local de Salud para que conozca el caso. Se atenderá al trabajador y se determinará si se debe trasladar a su casa con aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, lo deberán trasladar a un centro médico de mayor nivel en una ambulancia de forma inmediata. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS o ARL y a la Dirección Local de Salud. Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la Dirección Local de Salud para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación Corona App. Se deben limpiar y desinfectar de manera frecuente todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del hospital, como pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con detergente común para luego desinfectar. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por lo menos 6 veces al día y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes. Esto es Dirección Local de Salud, la EPS del Trabajador y la ARL. Capacitar y reforzar las medidas de autocontrol a todo el personal de la ES a través de estrategias de información, educación y comunicación que permitan la identificación temprana de riesgos de enfermedad respiratoria, el reconocimiento de signos y síntomas de alarma de COVID-19 y la activación del plan de respuesta. Garantizar la reserva y el manejo confidencial de la información sobre la salud del personal
de la ESE. Establecer el procedimiento para la reincorporación a las actividades del talento humano y estudiantes en práctica formativa en salud, que hayan tenido síntomas respiratorios o que hayan tenido el diagnóstico de COVID-19. Como parte de este procedimiento, se debe incluir la comunicación con la EPS para saber que el talento humano y estudiantes en prácticas formativas cumple los requisitos para ser dado de alta por diagnóstico de COVID-19 y se pueda reincorporar a sus actividades laborales o de formación académica. Establecer los canales de comunicación con la EPS y ARL para el trámite ágil de las incapacidades temporales de los trabajadores diagnosticados con COVID-19. Para el caso de estudiantes en práctica formativa, se deberán seguir los procedimientos de reporte a que haya lugar en la articulación con la institución educativa y en el marco de la relación docencia-servicio. Documentar los indicadores de morbilidad y ausentismo del talento humano, estudiantes y en prácticas formativas que sean diagnosticados con COVID-19 y tenerlos disponibles para las autoridades competentes. Disponer afiches en los que se promueva la higiene respiratoria y el uso de protección respiratoria cuando corresponda, así como medidas para procurar una distancia mínima de 2 metros entre personas. Todo el talento humano que presente síntomas de gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar, deberá informar al jefe inmediato y este a su vez deberá comunicarse con el servicio de urgencias para determinar si debe resguardarse en casa y abstenerse de ir a trabajar por incapacidad médica. Para el caso de estudiantes, se deberá seguir los procedimientos de reporte a que haya lugar en articulación con la institución educativa y en el marco de la relación docencia y servicio. Tomar las siguientes medidas para la prevención y mitigación de efectos sobre la salud mental del talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas. Mantener una comunicación actualizada, precisa, oportuna y de buena calidad para todo el personal sobre la información, recomendaciones y las herramientas comunicacionales emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Establecer medidas que permitan que el personal rote entre las funciones que crean un nivel alto de estrés y las que causan menos estrés. Facilitar que los trabajadores sin experiencia trabajen de cerca con sus colegas más experimentados. Iniciar, promover y comprobar las pausas y los descansos en el trabajo. Establecer horarios flexibles para los trabajadores que estén directamente afectados o que tengan familiares afectados. Asegurar que se brinden espacios y tiempos para que los colegas se comuniquen entre sí y brinden apoyo social a sus compañeros, preferiblemente de manera virtual. Identificar los medios adecuados para brindar servicios psicosociales y de apoyo para la salud mental, aprovechando las modalidades virtuales y asegurarse que el personal conozca que estos servicios están a su disposición. La línea de atención y apoyo psicológico existente en la ESE es la siguiente: 315-530-8753. Disponer de condiciones y talento humano entrenado para identificar y atender de manera inicial las necesidades urgentes de salud mental y canalizar a los servicios de salud mental en caso de ser necesario. Ayudar a los trabajadores de la salud y estudiantes en prácticas formativas a identificar a familiares, amigos y miembros de la comunidad fiables que estén dispuestos a escucharlos como red de apoyo psicosocial. Promover que en los casos que sean necesarios se mantenga la comunicación con los seres queridos del personal de la ESE. Garantizar el apoyo de procesos de aprendizaje en técnicas para el manejo del estrés, técnicas de respiración, relajación, meditación, yoga y mindfulness. Escuchar música, hacer pausas durante el trabajo y entre turnos, alimentar saludablemente y en cantidad suficiente, hacer ejercicio físico, mantenerse en contacto y compartir con la familia y los amigos. Y recordemos que este compartir preferiblemente que sea de manera virtual. Promover estrategias para la prevención del consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas ilegales y medicamentos sin fórmula médica. Vamos a ver entonces el proceso de aislamiento y retorno a labores después de toma de muestra. Esta primera tabla nos muestra qué se debe hacer con los pacientes sintomáticos. Acá con los pacientes asintomáticos. Y vamos a mirar lo que nos compete a todos, que es el personal de la salud sintomático. Entonces tenemos en la primera parte la condición, el resultado, la conducta y alta retorno a labores. Entonces, cuando un paciente es positivo, vamos a realizar seguimiento a contactos, aislamiento estricto por gotas y contacto por lo menos 10 días desde la fecha del inicio de los síntomas. Si luego de 10 días continúa con síntomas, realizar revisión por teleconsulta o presencial según corresponda. El núcleo familiar o personal externo, que es contacto estrecho, debe permanecer en aislamiento estricto.
Para retornar las actividades laborales se debe tener en cuenta entonces que después de pasados los 10 días, en los últimos 3 días no haya tenido ningún tipo de síntoma, sin el uso de medicamentos. Ahí se consideraría que es un caso recuperado. Bueno, en el caso de que la prueba dé negativo y si existe pues alta sospecha de COVID-19, se repite la prueba entre las 48 y 72 horas de la primera prueba. Si sale positiva, se continúan las conductas del paciente positivo. Si la segunda prueba sale negativa, se descarta el caso y se deben descartar otras causas de la sintomatología. Si no hay alta sospecha o el caso no tiene nexo epidemiológico fuerte, entonces se descarta el caso y no hay necesidad de una nueva prueba. Entonces, acá pues el retorno depende obviamente del resultado de la prueba. Bueno, personal de la salud asintomático. Entonces, vamos a mirar. Si es positivo, se confirma el caso. Seguimiento a contactos, aislamiento estricto en casa por gotas y contacto por 10 días desde la fecha de la toma de muestra. Notificación temprana en caso de aparecer síntomas. Y aquí entonces tendríamos que el retorno se da al completar el aislamiento estricto. En caso de que la prueba dé negativo, se descarta el caso y se debe completar los 14 días de aislamiento con autocuidado, uso de PP y medidas de prevención. Acá también pues importante notificar si de pronto hay presencia de algún tipo de síntoma. Y tenemos que el retorno se va a dar entonces al completar el aislamiento estricto. Entonces, independientemente si la prueba nos da negativa, debemos completar los 14 días. Es un lineamiento que nos da el Ministerio de Salud. Recientemente pues el lineamiento salió y debemos empezar a adoptarlo. Bueno, tenemos acá entonces alternativas de organización para la prestación de los servicios de salud. Tenemos pues como la opción de trabajo remoto o a distancia. Aquí también tenemos, como hemos visto en el desarrollo de este protocolo, que presionamos control y clic derecho y vemos como está el anexo, pues aquí la guía de modelo de atención de consulta médica ambulatoria. Y vamos a encontrar también las medidas para la atención domiciliaria. Entonces es importante las personas que están haciendo atenciones de PIP que revisen esta partecita. Bueno, trabajo presencial. Entonces, el trabajo presencial es importante que al momento de asignar las citas a los pacientes se les realice esta encuesta. Se les realice esta encuesta y descartar pues como presencia de síntomas. Frente a esto hay otra tablita que nos va a decir qué hacer en caso de que se presente algún tipo de esos síntomas que estamos pues como indagando. Entonces es importante también que el personal que asigna las citas tenga claro conocimiento de este apartado. Bueno, va a seguir de largo para que el video no se haga muy largo. Aquí tenemos lo que corresponde a los horarios de atención. Ya todos pues los tenemos claros. Me sigo por acá. Bueno, medidas para la atención. Entonces, previamente a la atención presencial del paciente agendado, debemos tener comunicación vía telefónica o a través de plataformas de herramientas tecnológicas para indagar sobre los criterios clínicos y epidemiológicos relacionados con el COVID-19 y acoger lo establecido en el ítem de trabajo presencial del presente protocolo. Adicionalmente, se deberá informar al paciente que al acudir al servicio de salud debe tener pues mascarilla quirúrgica y si no lo trae pues se le debe suministrar. La idea es que nosotros le exijamos desde el contacto telefónico que traiga pues su respectiva mascarilla. Bueno, el prestador deberá extremar las medidas para identificar a los pacientes con síntomas respiratorios antes de ingreso a cualquier servicio. Ya como les venía mencionando ahorita, tenemos lo de la carpa, donde se va pues como a realizar esta atención previa antes de dirigirlo a los diferentes servicios. Educar en la higiene de manos al paciente y pedirle realizar el lavado de manos al llegar y salir del servicio donde es atendido, para lo cual se deberá contar con los insumos necesarios, esto es agua, jabón, toallas desechables. No saludar de mano o abrazo, retirar de todas las zonas comunes revistas, folletos, juguetes o cualquier objeto o mueble innecesario para la atención. Educar al paciente sobre la higiene respiratoria y pedirle respetar las reglas de esta durante la atención.
mantener buena ventilación dentro de los consultorios, ambientes o áreas de atención y en la sala de espera. En los consultorios en los cuales no se puede evitar la exposición a aerosoles, las consultas se deberán realizar lo suficientemente espaciadas para realizar los procesos de limpieza y desinfección de equipos, elementos, mobiliario, piso y paredes. Si se sospecha de un caso para COVID-19, durante la atención en salud se deben extremar las medidas de seguridad, ubicando al paciente en un área separada de los demás pacientes. Si el caso es leve, se debe indicar atención domiciliaria con recomendaciones, indicaciones para signos de alarma por COVID-19 e informarle acerca de la obligación de reportar su estado de salud a la EPS y a la Dirección Local de Salud para que se active el protocolo de atención y seguimiento. Bueno, agendar previamente a través de comunicaciones virtuales o telefónicas con los proveedores el recibo de insumos, materiales, recepción y entrega de dispositivos, entre otros. Eh, los estudiantes en práctica formativa en salud deben usar los EPP apropiados para la actividad que realizan y el servicio en el que se encuentren, limitando los tiempos de contacto cercano con los pacientes. De igual manera, de suministrársele el agua, jabón y toallas desechables para el lavado de manos. Bueno, para la atención domiciliaria hay que consultar el protocolo de atención médica y ambulatoria. Le damos lo mismo. Aquí lo tenemos. Ya lo habíamos mirado pues anteriormente. Acá se vuelve a poner. Bueno, con respecto a los acompañantes, es importante pues que se restrinja los acompañantes por paciente, solamente en aquellos casos que sea estrictamente necesario pues permitir que se tenga un acompañante. Tanto los pacientes como sus acompañantes deben usar el respectivo tapabocas, informar al paciente y a su acompañante que debe limitar el uso de bolsos o maletas, al igual que el uso de joyas. Interacción en tiempos de alimentación. Entonces es importante que empecemos a evitar salir durante la jornada a realizar compras de alimentos. Es importante que lo hagamos preferiblemente antes de ingresar a laborar. El ingreso de personal externo con alimentos de la institución debe hacerse manteniendo todas las medidas de bioseguridad, asepsia y distanciamiento físico. Adecuar los procedimientos de suministro de alimentos a pacientes acogiendo las medidas de prevención del contagio de COVID-19, lavado de manos, uso de EPP y distanciamiento físico. Se prohíbe el consumo de alimentos en las instalaciones de consultorios y áreas comunes en las que se tenga contacto con otras personas. Ejemplo, no comer afuera del laboratorio. Los espacios de alimentación del personal se realizan acorde a los horarios establecidos y en los espacios destinados para tal fin, donde se mantendrán los 2 metros de distancia, evitando compartir alimentos y utensilios. La interacción con terceros, que es un aspecto demasiado importante a tener presente. Entonces, se debe evitar el ingreso de representantes y visitadores médicos o de otro personal no indispensable para el funcionamiento de la AS, priorizando la atención a través del uso de tecnologías de la información. Programar la recepción de insumos, alimentos, equipos y otros en el horario de menor concurrencia y de forma que no lleguen todos al mismo tiempo. Trasladar a recipientes propios como cajones, plásticos o de otro material de fácil limpieza los insumos y alimentos. En caso de no ser posible esta separación, incrementar las medidas de limpieza y desinfección antes del ingreso a las instalaciones de la S. Tener un solo punto de entrada, salida, que pueda ser vigilado fácilmente por el personal de seguridad. Igual nosotros pues no tenemos sino una entrada, entonces este punto es fácil de cumplir. Todo proveedor y personal externo en particular deberá usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratorio y haber respondido a encuesta de síntomas realizada por el personal que se encuentra en la carpa de triaje. Asegurar el sitio y la disposición de elementos para hacer lavado de manos con agua y jabón y toallas desechables al ingreso de las instalaciones o realizar la higiene de manos con alcohol glicerinado al 70%. Fomentar el pago por medios digitales para reducir el uso de dinero en efectivo y en caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto. Antes del ingreso de un proveedor, se realizará verificación de estado de salud que incluya reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura. Cuando ingresen a las instalaciones, esta encuesta puede ser aplicada por el personal de carpa, quien autorizará el ingreso del proveedor. Disponer de los números de teléfono u otros medios de comunicación y contacto para aclarar dudas o reportar la necesidad de los insumos. Bueno, este aspecto es bastante importante. Aquí hablamos del desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Entonces,
Empezamos con el desplazamiento desde el lugar de residencia. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas. Hacer uso del tapabocas procurando mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas en lugares tales como supermercados, bancos y demás sitios. Garantizar cuando el transporte sea suministrado por el hospital o se realiza en vehículo particular que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado, sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas, ventanas, cinturones de seguridad y asientos. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez determinada la ruta hacia el trabajo o el lugar de residencia. No saludar con besos, abrazos ni dar la mano. Llegada y salida de las instalaciones del servicio de salud. Los funcionarios no podrán ingresar a la institución con sandalias, camisas escotadas, vestidos, pantalones con rotos, zapatos con agujeros, faldas, entre otros. El portero restringirá la entrada. Los funcionarios y usuarios deben seguir los protocolos de distanciamiento físico en la portería. En caso de no cumplirlo, el vigilante suspenderá la entrada hasta que no se cumpla la norma de bioseguridad. El uniforme, incluidos los zapatos, deben ser solo para su uso en el trabajo dentro de la institución. Colocarse el ingreso a las instalaciones previo al inicio de su actividad, las batas y uniforme y retirarlos una vez finalizada la jornada. Los zapatos deben ser preferiblemente de plástico y de fácil lavado y desinfección. El vigilante no permitirá la salida de funcionarios a consumir alimentos fuera de la institución con los EPP y ropa de trabajo. No se permitirá la aglomeración de funcionarios en la portería. El vigilante no deberá visitar instalaciones ajenas a la institución como la tienda, domicilios u otros lugares. No usar durante el turno elementos que sirvan como fomites tales como joyas y accesorios. Restringir el uso de los dispositivos móviles. Hay que aprender a utilizarlos solamente cuando sea estrictamente necesario. Bueno, contar con lavamanos dotados con suficiente agua y jabón y toallas desechables en las áreas de retiro del vestido de calle del talento humano en salud. En las instalaciones del prestador de servicios de salud, donde se cuenta con servicio de lavandería para los uniformes y batas del talento humano y estudiantes en prácticas, se podría dejar el uniforme del turno para ser lavado. De lo contrario, se deberá pues trasladar hasta su residencia el uniforme en una bolsa de plástico, debidamente cerrado, evitando la autocontaminación y no lavarlos junto con la ropa de la familia. El uso de los casilleros se destinará principalmente para guardar los elementos de protección personal y se debe evitar almacenar objetos diferentes a los relacionados con la labor. Para el personal de turno en urgencias y en hospitalización se dispondrán casilleros exclusivos para guardar la ropa de calle. En el regreso a casa. Al llegar a casa se deben quitar los zapatos, lavar la ropa de forma separada a la de otros miembros del hogar e inmediatamente bañarse. Después de la higiene de manos se deben limpiar los vómites como accesorios, maletines, morrales, joyas, entre otros. Depositar el uniforme que trae desde las instalaciones del prestador en el recipiente con detergente o en la lavadora directamente. Recuerde que no se debe sacudir la ropa para su lavado, ya que esto generaría pues como aerosoles. Retirar el uniforme o ropa de calle que trae puesta, la cual también será dispuesta sin sacudir para su lavado. Limpiar y desinfectar con frecuencia el área para quitarse el uniforme o ropa de calle, incluso después de que se haya completado cada procedimiento. Tener en cuenta las orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID. Bueno, hay que consultar, como les decía, la parte del procedimiento de limpieza y desinfección, ¿cierto? Importante para que tengamos claridad con esto. Convivencia con una persona de alto riesgo para COVID-19. Si el talento humano en salud y estudiantes en prácticas formativas conviven con personas mayores de 70 años y o con personas con enfermedades preexistentes, tales pues como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, VIH, obesidad o desnutrición, debe extremar las medidas de precaución, tales como mantener la distancia siempre de mínimo 2 metros, utilizar el tapabocas especialmente al encontrarse en el mismo espacio que la persona en riesgo y al cocinar y servir la comida, aumentar la ventilación natural en el hogar, si es posible asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo, si no es posible pues aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar, cumplir las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria, lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, limpiar y desinfectar siguiendo los pasos, retiro de polvo en húmedo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección con productos de uso doméstico. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda
o que es de manipulación diaria como computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, entre otros. Lavar con regularidad las fundas, sábanas y toallas. Medidas en coordinación con las administradoras de riesgos laborales. Entonces aquí voy a pasar pues como de largo. Y me va a tener acá el reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral de un trabajador de la salud por exposición a COVID. Entonces, el reporte de un evento por parte del empleador o contratante como accidente de trabajo o como enfermedad laboral es el mecanismo a través del cual se avisa a las entidades competentes para que inicien el proceso de calificación del origen. Entonces, por accidente de trabajo para COVID entendemos que el accidente se presenta cuando tengo un contacto estrecho, ¿cierto? Un contacto estrecho, recordemos que el contacto estrecho sería por más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin los EPP necesarios o los EPP. Entonces, por ejemplo, si nos quitamos los EPP en la atención a un paciente con sospecha con COVID, sería un accidente de trabajo. Si por alguna razón somos un personal que estamos atendiendo pues directamente a los pacientes y resultáramos a tener pues COVID, se empezaría a mirar pues como la calificación pues como enfermedad laboral. Es importante también tener en cuenta que muchos de los contagios se dan en el ámbito comunitario y las ARL en estos momentos, si bien es cierto que la normatividad que dice que trabajador de la salud que presenta COVID será enfermedad laboral, están un poquito, digamos que alertas con esto para determinar realmente dónde se generó el origen del COVID. Bueno, entonces vamos a mirar un poco de cómo sería la ruta. Entonces, la ruta se da, como les decía, cuando hay una exposición no protegida a un paciente con sospecha o con COVID-19 confirmado. Se realiza pues como la notificación al jefe inmediato. Luego pues, se me dice a mí, hacemos el respectivo reporte a la ARL. Como les decía ahorita, se califica pues como el origen del evento en salud. Si la prueba nos da positiva, seguimos todo lo que se había descrito pues anteriormente. Si nos da negativa, pues también de la misma manera. Bueno, listo, sigo por acá. El reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral por exposición a COVID de estudiantes que se encuentren realizando prácticas formativas en salud deberá seguirse el procedimiento definido en el marco de la relación docencia-servicio entre el prestador y la institución educativa. Bueno, aquí tenemos el Plan Institucional de Formación Continua. Es muy importante que los trabajadores de la ESE realicemos algunos cursos que están descritos en la página del Ministerio de Salud. Entonces, próximamente pues se van a determinar algunos cursos para que el personal lo realice, ya que es importante mantenernos actualizados con todo lo que corresponde al COVID-19. Bueno, básicamente entonces esta es la presentación del protocolo de seguridad. Importante que cada uno lo estudie, lo lea y que posteriormente si existen preguntas puedan ser pues como aclaradas por cualquiera de los integrantes del Comité de Infecciones Intrahospitalarias. Este protocolo va a ser evaluado en los próximos días, entonces por favor debemos de estudiarlo para que en esa evaluación obtengamos un buen resultado y obviamente implementemos todo lo que se dice acá para que nos protejamos de la enfermedad. Muchas gracias.